En nuestra tercera y espero que última clase del modelo de factores específicos, vamos a hacer una extensión de la naturaleza de los desórdenes, sorpresas, etcétera, que pueden ocurrir en la economía y entre ellos entonces definitivamente incorporar el efecto del comercio internacional sobre el patrón de distribución de la renta. Entonces, en este caso ahora, lo que estamos suponiendo es una modificación en la dotación factorial. Después vamos a extenderlo a otro tipo de desórdenes o de modificaciones de las condiciones de operación de la economía. Y en este caso estamos asumiendo que mantenemos todavía la economía cerrada al exterior, pero producimos un ajuste en la cantidad total disponible de capital. Esa cantidad total disponible de capital, que es el factor específico para mantener, digamos, el setting de supuestos de la industria X, dejaría naturalmente inafectada la producción de Y, en el sentido que al no modificarse la dotación total de mano de obra, la población económicamente activa, mantenerse constante, también la tecnología y la cantidad de tierra disponible, pues simplemente en este caso lo que originaríamos sería una modificación en, en las posibilidades de producción de la economía, que tendría como característica más destacada el hecho de que hay una rotación sin modificación, el desplazamiento de la FPP sin modificación de la ordenada en el origen, dado que Y es una industria cuyo output potencial, al depender solamente de T y de L, dejaría, y al no haberse modificado estas, dejaría intacta la capacidad máxima o el PIB potencial máximo de producción de Y, en tanto que en el caso de X se produciría este tipo de traslado. Fíjense si esto está claro. Eso hace que el desplazamiento hacia afuera de la frontera de posibilidades de producción, a pesar de que ocurra de manera limitada o fundamentalmente sesgada hacia el bien X, originaría para una economía que no está conectada con el exterior, por tanto, que continúa dependiendo de sus condiciones endógenas el equilibrio final resultante, pues originaría una modificación del equilibrio inicial de A un punto como B, donde en B fundamentalmente lo que tenemos es, digamos, un par de consecuencias. Uno, que a pesar de que la restricción presupuestaria particular de la industria Y no se ha modificado, el hecho de que efectivamente ahora se pueda producir más de X gracias a al mayor stock de capital disponible, eso abre espacio para que parte de la producción sea compensada por la expansión del factor fijo, en este caso modificado, y se puedan liberar mano de obra que podría haber o podría fluir a la producción de Y, de suerte que ahora el equilibrio podría consistir en una combinación superior tanto de Y como de X, a pesar de la no modificación del factor específico de la dotación o de la oferta total del factor específico de esa industria. Y en respuesta a ello, y ceteris paribus, el mapa de indiferencia comunitaria, originaría una compresión a la baja o digamos, una presión a la baja en el precio de X y en términos relativos, pues un aumento en el precio de Y. En otras palabras, estaríamos hablando de un ajuste del vector de precios, abaratando el bien X, el bien, digamos, cuyo PIB potencial ha aumentado y por tanto, ceteris paribus, su demanda estaría en retroceso, su demanda relativa al expandirse la oferta y una modificación también en P de Y, en este caso al alza y, digamos, respondiendo la producción favorablemente a ese mejor precio existente. Eso entonces se reflejaría ese choque, y repito, no es el único que puede producirse, se reflejaría en un cambio en las condiciones
De hecho, fíjense, si no se modificara el precio de Y, que es exactamente aquí lo que estamos viendo, o simplemente para no modificar, digamos, hacia arriba el equilibrio más allá del punto B, efectivamente asumamos que P de Y en términos nominales queda intacto, queda inmodificado. Y eso permite concentrar todo nuestro análisis en el mercado de trabajo, pero solo modificando o desplazando hacia afuera el valor, la función de demanda de trabajo. ¿Y en qué dirección se mueve? Pues típicamente se va a mover, otra vez aquí hay desplazamiento. Okay. Entonces, ¿en qué dirección se movería? Bueno, justamente en esta dirección se modifica íntegramente, se desplaza toda la función del valor del producto marginal, pero básicamente, fíjense ustedes, por una razón distinta a la que antes señalábamos vía precio del output final. Aquí el precio del output final, en principio, no se vería afectado, desde luego después sí, en la medida en que cayera, con todos los ajustes ulteriores, en la medida que aumente la oferta, va a presionar hacia la baja PDX, pero el primer choque y el que quiero destacar, digamos, como el que desencadena esta reacción en todos los mercados factoriales y de bienes finales sería que ahora la mano de obra va a ser dotada per cápita por un número superior de unidades de capital. Eso produce típicamente el desplazamiento de la función lineal negra a la discontinua negra, pero fíjense ustedes, no tanto por variaciones en PDX, ni tampoco cambios en la productividad marginal física de la mano de obra eh, en principio, por cambios en la calidad de la mano de obra, entrenamiento, reskilling, inversión en capital humano de esos trabajadores, sino básicamente porque ahora por unidad de trabajo estará dotado de una mayor cantidad de capital y eso eleva la productividad o desplaza totalmente la productividad hacia arriba, lo cual, digamos, supone que hay un cambio no en la calidad del trabajo, más sí en lo que llaman la productividad factorial conjunta, al estar dotado de una mayor cantidad de capital. Por tanto, otra vez, el equilibrio ahora se produciría con un equilibrio donde efectivamente se eleva, el salario final de W a W', que tiene que pagar también la industria Y, se produce migración, se produce un inflow en esa industria en expansión, tanto por K como por la mayor cantidad del factor móvil o no específico disponible. Eso va a hacer que la oferta total varíe de Y, disminuya, pero aumenta el valor del producto marginal lo suficiente como para, al disminuir, al ser decreciente, por tanto, reducir la cantidad producida, eleva la productividad de valor que le permite pagar este salario mayor. Por supuesto, en la medida en que se reduce la oferta, van a haber cambios en los precios relativos, que son los que finalmente hemos dibujado acá. Aquí no están, digamos, todas las reacciones ulteriores, la caída en PDX digamos, atenuaría este desplazamiento total en el valor del producto marginal. Aquí la elevación de PDY permitiría, digamos, desplazar hacia afuera la función del valor del producto marginal de Y, pero digamos, estos son ajustes que aquí está incompleta la narrativa, pero sí lo que queríamos marcar era esta segunda palanca de modificación del equilibrio y que terminamos reflejando una vez que utilizamos toda la información de precios y cantidades relativas, terminamos generando este equilibrio conjunto en la producción y en el consumo, es decir, en la oferta y la demanda relativas. Fíjense, este es un gráfico que ustedes, que vamos a trabajar en Ricardo y que vamos a trabajar en algún otro tema más adelante. Es, digamos, una creación, una herramienta gráfica que utiliza el texto de Krugman-Gosfeld. Básicamente lo que hace es compactar toda la información disponible desde el lado de la producción y del consumo
en un espacio cartesiano que es un espacio relativo, de precios relativos contra oferta y demanda relativa. Por tanto, sobre las ordenadas estamos representando los precios relativos de manera tal que por cualquier combinación de cambios en direcciones opuestas o cambios más potentes en la misma dirección en el numerador que el denominador o viceversa, pues modificaciones, por ejemplo, otra vez aquí hay un tema de, de lectura, por ejemplo, cuando cambia P de X, P de Y de este negro a este rojo, básicamente lo que estamos diciendo es está disminuyendo o abaratándose relativamente el bien X, encareciéndose relativamente el bien Y, y eso pues puede ocurrir justamente por estas circunstancias que tenemos aquí o por cualquiera otras que pudiéramos estar fundamentando. Pero lo cierto es que del negro al rojo ahora es más barato y por tanto deberían haber efectos de sustitución, sumados o no a los efectos renta, a favor del consumo de X y en contra del consumo de Y, a favor de la producción de Y en contra de la producción de X. Pero como el cambio opera desde el lado de la oferta, este es el tipo de desplazamiento que vamos a ver. Pero antes, también expliquemos el significado de movimientos en la abscisa y qué tipo de variables se está reflejando aquí. Fíjense ustedes, en lugar de nuestra típica representación unitaria de volumen por unidades, toneladas, lo que fuere, pero en todo caso la expresión volumétrica de un solo bien, estamos aquí haciendo la relación entre los bienes, bien sea desde el lado del consumo, bien sea desde el lado de la producción y oferta. Es decir, estamos relacionando Q de X sobre Q de Y y por tanto movimientos hacia la derecha o hacia afuera del origen nos indican que por unidad consumida de Y ahora se consume más X que antes o se demanda más X que antes, por unidad producida de Y ahora se producen más unidades de X y por tanto el movimiento a través del negro al rojo lo que significará es una proporción de producción y de consumo relativas mayores o a favor de X en contra de Y en la medida en que se desplacen en esta dirección. Finalmente, y esto es lo que terminamos, digamos, retroalimentando este nuevo equilibrio expresado sobre la frontera de posibilidad de producción, lo que estamos diciendo es que ahora la economía, bueno, que originalmente el equilibrio se operaba donde la función de oferta relativa, dado, digamos, los costos más que proporcionales o el crecimiento de los costos en la medida en que crece la producción, la oferta relativa tendría pendiente positiva, la demanda relativa, respondiendo básicamente al efecto sustitución, tendría la típica pendiente negativa. La intersección entre ambas funciones nos dejaría un equilibrio original o en la génesis igual a A, para los cuales entonces este es el vector de precios y este es el vector de cantidades, de precios relativos y de cantidades relativas. Y el equilibrio entonces termina cerrándose en este A, que se corresponde con esta producción y con este consumo. Si desde luego aquí fijáramos una curva de indiferencia comunitaria antes de producirse el cambio. Una vez que se produce el cambio, en esa dirección, es decir, se abarata X en términos de Y, se tiende a producir más unidades de X por unidades de Y, eso hace que la función de ofertas relativas se desplace hacia la derecha, es decir, para todo P de X, P de Y, ahora la economía está en condiciones de producir en términos relativos más unidades de X en términos de Y que antes. Y el equilibrio resultante cuando solo se afecta la SR desde esta negra a la SR discontinua roja, SR', será un punto como B, donde de nuevo el nuevo vaciado de los mercados supone entonces una pendiente de precios domésticos de menor valor que la previa y un equilibrio en cantidades producidas y consumidas que supone más X por unidad de Y que antes. ¿Qué es lo que puede moverse? ¿Qué es lo que puede modificarse
o afectar estas condiciones de equilibrio? Pues por supuesto, cualquier afectación, bien sea en el vector precios, bien sea en la dotación factorial, bien sean en progreso técnico que origine cambios en la relación que se presenta entre el vector conjunto KL o TL y respectivamente QDX, QDY, cambios en la calidad, por tanto, también de los factores productivos, vía talento, es decir, y por supuesto, cambios en los precios. Y estos cambios en los precios vienen por razones, otra vez, que integran elementos de oferta y elementos de demanda, o solo elementos de demanda, o solo elementos de oferta. Desde el lado de la oferta, en una economía cerrada, pues eso, la dotación factorial, la tecnología o digamos el espectro de capacidades técnico-productivas disponibles, la calidad factorial. Y para una economía que abrimos al comercio internacional, y siempre y cuando, incluso aunque sea una economía grande, esta que se integra al mercado internacional, pero mucho más en el caso de la economía pequeña y cuyos precios, por ejemplo estos rojos, difieran de los precios internacionales, pues desde luego ese será un gran driver para generar cambios en el equilibrio factorial o de precios factoriales o los mercados factoriales domésticos, y con ello entonces otra vez se barajan las cartas. Es decir, otra vez los propietarios de los recursos productivos van a experimentar pérdidas, ganancias o efectos ambiguos dependiendo efectivamente del patrón de especialización, dependiendo de dónde revela ventajas esa economía al tomar esos precios internacionales, unos al alza, concentrar recursos en exportables, competir con las importaciones ante un abaratamiento y por tanto recibir precios domésticos más bajos para los bienes que compiten con esas importaciones, terminan generando a un gran sector ganador, que sería el sector exportador, pero no solo él, sino el propietario del factor específico en el sector exportador. Imagínense ustedes que es petróleo y que petróleo es una actividad en manos del Estado. Pues desde luego las rentas derivadas para el Estado de ese cambio en las participaciones o en las participaciones propietarias, pues va a originar, digamos, enriquecimiento de ese sector, empobrecimiento del sector que aloja el factor específico o factores específicos en la industria que se ve presionada por la competencia de las importaciones. Y eso es finalmente lo que terminamos vía comercio internacional reflejando en este equilibrio. Fíjense ustedes, otra vez estamos expresando los precios relativos. A ver, otra vez, disculpen, pero veo nuevamente problemas, digamos, de identificación. Bien, bueno, no importa. Lo que decimos es, bueno, estamos expresando precios relativos, cantidades relativas, igualito que en el gráfico anterior. Tenemos, fíjense, dos países azul-rojo que comparten la función de demanda relativa. Al principio de estas clases asincrónicas decíamos que, bueno, uno de los supuestos que facilitaban, digamos, la historia es el supuesto de que los gustos son similares entre países. Eso permitiría, y digamos de tamaños también similares, ello permitiría compartir una sola función de demanda relativa para ambos países. Sin embargo, por ejemplo, por dotaciones factoriales distintas, por brechas tecnológicas, como fuere, desde el lado de la oferta relativa, difieren los determinantes de esa oferta relativa, por ejemplo, la dotación factorial, difiere entre el país 1 y el país 2. De suerte que precomercio, el equilibrio en la economía 1 opera para una combinación alta de precios relativos y unas cantidades bajas en términos de cantidades producidas y consumidas
acorde con precisamente el ser caro relativamente producir este X en términos de Y en el país 1, que cuando lo comparamos con el país 2, vemos una función de oferta relativa que para el país 2 que contiene una cantidad de X en relación con Y mayor en dicho país que lo que ocurre en el país en rojo, y por tanto los precios de autarquía prevalecientes PDX, PDY 2 azul son más bajos que en el rojo. Eso permite, digamos, reflejar ventajas o revela ventajas en la especialización internacional para el país 2 en el bien X, y exactamente lo contrario para el bien Y en el país 1. Si sumamos ofertas relativas y logramos para países de tamaño similar tener una función integrada de oferta relativa, que es justamente la que estamos aquí dibujando en negro, y que, digamos, contiene la sumatoria de producción, dotación factorial y espectro tecnológico disponible, haría que la nueva función agregada de oferta relativa, tanto de uno como de dos, la sumatoria de la potencia de ambas, productiva de ambas economías, nos generaría un equilibrio finalmente resultante en precios intermedios entre los límites dados por los precios domésticos de uno y el techo de uno y el piso de dos, hacia un precio intermedio, digamos, común, que unifica o, digamos, que hace prevalecer la ley de un solo precio. Y también las cantidades producidas y consumidas relativas se encuentran en el interregno entre los límites pre-comercio internacional. Lo cierto es que, como se puede observar aquí, en el país 1 el impacto es hacia la baja en PDX, ¿okay? Es el país justamente que se especializa en Y, lo cual significaría que con este ajuste vía comercio internacional, el factor específico de Y mejoraría, el factor específico utilizado en X, vale decir en este caso el país 1, que es el país que se especializa en el bien agrícola o el bien, digamos, que utiliza la tierra o, digamos, algún recurso natural no renovable como factor específico, observaría entonces una mejora, el propietario de ese factor específico en y una desmejora en el factor específico en X, es decir, en el capital. Y por supuesto el trabajador, el factor móvil, dependerá de cuál sea la composición de la cesta que termine, en la que termine prevaleciendo, para observar entonces una mejora, una igualdad o constancia o una desmejora en el poder de compra de su remuneración factorial. Y exactamente lo contrario ocurrirá en aquel país que se especializa en X. El capital entonces mejoraría, sería el gran ganador en este proceso. El propietario, el terrateniente, por decirlo de una manera tradicional y clasista, sería el que empeoraría, el sector de renta que empeoraría, y de nuevo los trabajadores dependerían de cuál fuera su cesta más valorada, la composición de su cesta más valorada. Lo cierto es que, y finalmente, como cualquier otro cambio en los determinantes de oferta o la demanda, el comercio internacional trae asociados efectos redistributivos. Es absolutamente cierto, como cierto es el hecho de que efectivamente, si este fuera el efecto, digamos, el impacto del comercio internacional, que pudieras a partir de la producción en B consumir a lo largo de esta línea de ingreso o de esta línea de ingreso, dependiendo de la especialización, pues lo cierto es que agregadamente o como un todo, la economía se encontraría en principio mejor que antes, solo que habrían sectores que estarían muchísimo mejor que antes, otros estarían peor que antes, pero el delta, siendo positivo, permitiría también transferencias o aplicación de impuestos de suma alzada para financiar las compensaciones correspondientes. Y así como se reconoce que una economía que está sujeta, digamos, a innovaciones tecnológicas, a progreso técnico, no debería, como hacían los fabianos, romper el telar mecánico o las calderas de vapor para frenar los inevitables cambios que se operaban
en la ocupación, en la relación, digamos, técnica, trabajo-capital u otros factores y trabajo, pues así como no se frenaría la innovación tecnológica simplemente por los side effects que tienen desde el punto de vista de la distribución del ingreso, pues también es una, en principio, mala idea frenar el comercio internacional simplemente para dejar como esa especie de imagen de un montón de gente en una piscina con el agua al cuello y que no sabe nadar y que gritan desesperadamente "don't make waves". Simplemente van a haber waves y esos waves tienen que ser asimilados. El Estado seguramente le corresponde establecer los mecanismos, generar las mallas, las redes de seguridad para amortiguar a corto plazo las pérdidas de los perdedores, pero frenar, para evitar pérdidas, frenar esa palanca de crecimiento económico y de mejora agregada para la sociedad, simplemente es, y una vez más, una muy, muy mala idea. Bueno, con esto terminamos el tema de modelo de factores específicos, que es un tema, pues la verdad, bastante